si, si hay una persona que nos puede hablar de los principales problemas que tiene este país por vivencias que ha tenido en su vida pasada, es el ingeniero Mario Torres. Mario Torres es ex senador de Dajabón, fue miembro del Partido Revolucionario Dominicano, que lo hizo llegar a esa posición de senador, y hoy es aliado del Partido de la Liberación Dominicana. Nosotros quisiéramos tratar, primero agradecerle a Mario muchísimo, porque cuando vimos los problemas, de caramba, pero Mario Torres nos puede hablar de los principales problemas que hay ahora mismo, con la experiencia que tiene. Le agradecemos muchísimo a Mario su presencia. Muchas gracias, Julio. Bien. Y al equipo. Mario, hoy día, ¿tú eres miembro de qué partido político? Yo no tengo compromiso en este momento partidario ni de grupo, Julio. En las elecciones pasadas participamos como candidato a senador por el partido del Bloque Institucional y el Partido de Amable, que eran aliados al PLD. Y fuimos candidatos, no pudimos ganar las elecciones, pero sacamos casi 10.000 votos, un 24% en ese proceso electoral. Pero realmente no tengo una vinculación directa, un compromiso, ni partidario ni grupal. No estás afiliado a No, nada. no. Bien. ¿Qué compromisos hiciste con el PLD? Con el compromiso prácticamente fue con un sector del PLD en la provincia, que producto de las diferencias entre los dos liderazgos principales de la provincia, el ingeniero Hugo Fernández y la actual senadora Sonia Mateo, esa corriente decidió, una parte importante de ella, apoyarme en un principio a la candidatura. Vi que había un escenario propicio para montar el proyecto y realmente lanzamos el proyecto a la senaduría. Y a febrero estábamos muy bien colocados, llevándole casi 20 puntos porcentuales a la actual senadora. En ese momento, el presidente y el propio Olgo echaron para atrás prácticamente el acuerdo y realmente la candidatura comenzó un poco a desinflarse y terminamos perdiendo las elecciones. Bien. Esa situación que surge en el país de que los dos principales partidos tienen dos corrientes opuestas, pero coinciden con la del partido de oposición. Me estoy refiriendo a la posición de primarias abiertas o cerradas. Primero, el presidente Mejía está de acuerdo con primarias abiertas. El candidato Luis Abinader las quiere cerradas. El presidente Fernández las quiere abiertas. El presidente Medina las quiere cerradas. Al revés. Exacto. Leonel cerrada, Entonces, Danilo abierta. Tú dices, pero vamos a hacer un poquito de ficción. ¿Qué pasaría si la gente de Hipólito hoy en la Cámara de Diputados votara por primarias abiertas y se apruebe primarias abiertas? Entonces, en el PLD las primarias serían abiertas y se supone que si Danilo Medina apoyaba esa posición es porque él se beneficia o su gente de esa posición. Lo mismo ocurre en el PRM. Si Hipólito apoya primarias abiertas es porque se beneficia o su gente se beneficia de primarias abiertas. Vamos a suponer que gane esa posición. Tú tendrías entonces que la gente de Danilo y la gente de Hipólito Mejía tendrían una ley favorable y van a elegir dos candidatos que de antemano son casi aliados, lo mismo que pasa en el otro lado. ¿Por qué uno no deja de pensar que aparece una alianza Luis Leonel, Hipólito Danilo? Mira, es una alianza que no está firmada, pero la gente la percibe de que hay una alianza estratégica en ese sentido. Yo pienso que
el danilismo a lo interno del PLD está montando el proyecto de reelección y están cumpliendo una ruta para esto. No es casual y en política nada es casual. Primero, las declaraciones de Roberto Marchena, vocero del gobierno, diciendo que el PLD solamente garantiza la victoria en el 20 con una candidatura de Danilo Medina. Aunque después echó para atrás las declaraciones, pero lanzó el misil. Y eso es una estrategia política. Luego el vocero en el Senado, el amigo y colega Adriano Sánchez Roa, plantea públicamente que si a enero del año 1919 está bien colocado el presidente Danilo Medina, ellos van a modificar la Constitución para hacer posible la reelección del presidente Medina. De ahí pasan a las 24 horas a aprobar en el bloque de senadores del PLD la ley de primarias abiertas y simultáneas en ese artículo. ¿Qué indica eso? Que están montando realmente el proyecto de la reelección. Y cuando tú conversas con cualquier persona común en las calles, y yo puedo mencionar un caso, en mi provincia, Tomás Cerda, que es un productor de banano, me llama por teléfono y me dice, ya le dimos la primera derrota a Leonel Fernández con la aprobación en el bloque de senadores del PLD de la ley estableciendo las primarias abiertas y simultáneas. Y él no es un político ducho. Ahora él percibe que lo que se da con esta proposición de ley es una confrontación entre las dos corrientes a lo interno del Partido de Liberación Dominicana. Eso es así. Eso es así. Sin embargo, yo voy a un aspecto más esencial. ¿Tiene facultad la Junta para establecer de qué manera cada partido elige sus candidatos y sus cuestiones internas? No. Ahora, si el Congreso aprueba la ley, está obligada la Junta a aplicarla tal y cual el Congreso las ha aprobado. Depende. Si el Congreso establece que la ley va con el artículo de que sean abiertas y simultáneas las primarias, no hay forma de que la Junta pueda variar esa decisión. ¿Hay forma? Tiene que aplicarla, Máximo, porque es una ley. No aceptarla y recurrirla. La puede recurrir. Eso la puede recurrir. Pero yo pienso que la Cámara de Diputados mandará el proyecto a una comisión para ganar tiempo. Porque esto puede crear una crisis del sistema de partidos políticos en la República Dominicana, ya muy reducido. Si uno observa, aquí ya el PRD es prácticamente un partido minoritario, producto de las divisiones internas. El PRM es un partido nuevo, aunque con caras viejas del PRD, pero un partido todavía que está en crecimiento y hay que ver si se va a desarrollar, porque no me hablen a mí, de que sacó 34%. En la República Dominicana, establecen todos los estudios que se han hecho, circunstancia, era el partido en las pasadas elecciones que estaba prácticamente compitiendo con el PLD y sacó ese porcentaje de votos. Ahora hay que ver si el partido se desarrolla, se articula, crea las estructuras para poder seguir creciendo y competir en el 20. ¿Cuál es la verdad de este país? Aquí solamente queda el PLD y ahora mismo va camino a una división. Si no hay un consenso, no hay un acuerdo, no hay un diálogo entre los dos líderes principales, entre las dos corrientes, la que encabeza Danilo Medina y la que encabeza Leonel Fernández, sencillamente va a una crisis el PLD. Y eso es peligroso para la República Dominicana, muy peligroso. Si tú pasas una mirada por lo que está pasando en América Latina, te das cuenta que donde quiera que el sistema de partidos políticos ha entrado en crisis, ¿qué es lo que viene? Crisis política, crisis económica, crisis social y prácticamente no hay democracia. Con el PRD pasó. Correcto. Pero tú te vas, por ejemplo, las divisiones del PRD a Venezuela. ¿Qué pasó con la crisis fueron reduciendo de Acción Democrática y COPEI, Social Cristiano? Trajo el gendarme de Chávez. ¿Cómo está Venezuela? Pagando las consecuencias. Una vergüenza internacional. Tú ves a los venezolanos y las venezolanas en los países vecinos, prácticamente en los semáforos,
de una potencia como es Venezuela, con riqueza natural. Sin embargo, los errores de los políticos han llevado a esos ciudadanos a andar prácticamente vagando por el mundo en una vergüenza internacional. Responsabilidad de los líderes políticos que no supieron conducir el país de manera correcta. Iguales errores se cometieron en Perú. Si Fujimori, que yo lo conocí bien, profesional brillante, rector de una universidad, ingeniero agrónomo, con un PhD como edafólogo, si no comete el error de buscar el poder más allá de la prudencia, hoy estuvieras en Perú, lleno de honor, descansando sus últimos años. Sin embargo, la pasión por el poder, querer convertirse en un dictador en el Perú, después de 3 periodos, mira cómo termina, convertido en un prisionero, enfermo. Si te vas a Brasil, ¿qué ocurre en Brasil también? El poder por el poder, Lula llega a dos periodos, quiere cumplir más 2 periodos, ahí tenemos la crisis y Lula reducido a prisión. ¿Va a pasar lo mismo en la República Dominicana? Yo me pregunto, ¿por qué Danilo, que hizo un buen gobierno en el primer cuatrenio, este luce que no será tan bueno como el primero, pero un gobierno más o menos aceptable? ¿Por qué buscar el poder por el poder? A costa de romper el partido. Vamos a crear una crisis mañana en la República Dominicana para ver después a los dominicanos y las dominicanas como los venezolanos. No estoy de acuerdo con eso. Y yo hago la observación para la reflexión, porque si liquidamos el sistema de partidos políticos en la República Dominicana, vamos a una crisis similar a Venezuela. A eso vamos con la primaria. A eso vamos. Mario, pero sin embargo, parcialmente liquidado Carlos, está, porque si nada más que hay un solo partido que se puede considerar como tal, entonces desde su punto de vista, entonces no hay, para que haya un sistema de partidos, tiene que haber uno y competidores que pudieran hacer, es verdad, enfrentarlo. Pero el PRM está en crecimiento y ojalá se pueda fortalecer, porque es importante que en la democracia exista un partido de oposición que haga el equilibrio, el contrapeso. Que quizá las indelicadezas que comete el PLD, por eso se siente solo en el escenario. No hay una amenaza real de perder el poder. No le tiene miedo todavía al PRM. Entonces es importante y ojalá que se pueda fortalecer el PRM y se convierta en un contrapeso para esta democracia en la República Dominicana. decía Mario que en la última parte de tu exposición un poco contradice lo que había planteado de lo que cree que va a ocurrir con el proyecto de ley si se aprueba las primarias abiertas, de que el presidente Danilo Medina posiblemente esté armando la reelección presidencial. Sin embargo, yo observo que me parece casi remota la posibilidad, desde mi punto de vista, de que el objetivo sea ese, porque el presidente no necesita, si se quiere reelegir, ir y fraccionar la sociedad con un proyecto de ley que solo el PLD apoya. No hay ningún sector de esta sociedad más allá de una parte del PLD y de sus aliados que apoyen las primarias abiertas. Pero no el PLD, una parte Pues del te estoy hablando de una parte. Entonces, un presidente que quiera reelegirse no fracciona su sociedad, por el contrario, busca elementos, lo que hizo el cuatrenio pasado. Se manejó muy bien desde el punto de vista de su proyección. Pero con este proyecto, no es lo mismo. Además, las condiciones hacia el 20 no creo que sean igual ni parecidas a las que vivió el presidente para el 16. Eso es verdad. Y estoy de acuerdo. Y la posición, por ejemplo, de Leonel Fernández Es diferente en este también. proceso no es la del pasado. Claro. Y no creo que esté en condiciones tampoco de aceptar que se le quiera imponer la ley de partidos políticos con el artículo de las primarias abiertas y simultáneas. Porque además, ¿a quién beneficia eso, como lo planteaba Julito brillantemente? Beneficia 2 figuras políticas, a Hipólito Mejía y a Danilo Medina. Los que tenemos experiencias en política sabemos que con una primaria abierta es mucho más fácil desde el poder imponerte y hasta imponer el candidato del contrario. ¿O acaso la gente olvida que en la convención en que participaron Hipólito Mejía en el PRD y Miguel Vargas, el PLD tuvo sus tentáculos? Los tentáculos. Y prácticamente impuso a Hipólito Mejía en esa contienda interna del PRD, porque entendía que en ese momento era más frágil como candidato presidencial. Y la razón la tuvieron. Hipólito Mejía, en aquel entonces, en febrero, a 2 meses y días de las elecciones, llevaba casi 22 puntos porcentuales y terminó perdiendo las elecciones por los errores que cometió. Se dejó provocar. Y prácticamente, y yo estaba con él en ese momento, a pesar de la crisis partidaria, y con esa ventaja
que es irreversible para un candidato hasta en silencio, a 10 semanas de las elecciones, perdimos el proceso. ¿Quién lo perdió? El equipo de campaña. Lo perdió el candidato por los errores. Y a eso jugó inteligentemente el PLD. Si Miguel Vargas es el candidato en ese momento, gana las elecciones, porque es más prudente, más moderado, no ibas a cometer esos errores y el país quería un cambio. Ahora, los errores de Hipólito en ese momento provocaron la derrota electoral. Entonces, las primarias abiertas permiten que tú puedas inclusive tener influencia para elegir el candidato contrario. Y no es casual que Hipólito coincida con Danilo en esa parte y Leonel coincida con Luis Abinader en esa parte. Es una estrategia política la que están jugando. Y yo pienso, déjame decirte, no estoy de acuerdo con las primarias abiertas y simultáneas, por las razones explicadas aquí. Ahora entiendo que la van a imponer, y que están negociando internamente, y los pasos que están dando, para mí no es casual que el diputado Yadel Piña diera el paso previo al PRD, creando el acercamiento para votar. El acercamiento de Hipólito con Danilo para mí tampoco es casual. Y si los diputados de Hipólito votan, faltarían mucho menos votos. Y como decía alguien por ahí, el presidente Medina no se va realmente a arriesgar si no cuenta con los votos ya internos para imponerla o para que pasen a la Cámara de Diputados. Y ya el propio secretario de la presidencia, Peralta, dijo que él pensaba, ingenuamente lo dijo, yo pienso que ya están los votos en la Cámara de Diputados. Ahora, ¿cuál será el costo de eso? Esperemos. Y es la advertencia que estamos haciendo. Ojalá que el buen sentido haga reflexionar a la corriente de lista y no impongan la ley de primarias con las primarias abiertas y simultáneas. ¿Tú crees que todo esto puede ser una forma también del presidente ratificar y demostrar los músculos que tiene y el poder que tiene para forzar un tercer candidato que ni tú ni yo? Podría ser parte de una estrategia. Ahora, la verdad es que en el PLD, conforme a todos los números de las encuestas que manejamos, los dos candidatos que tienen buena posición para ganar es el presidente, porque tú puedes tener algún tipo de diferencia con él de distancia, pero él está más o menos en los números bien. Y Leonel Fernández, los precandidatos emergentes, ninguno ha podido prender. Entonces, o es Leonel o es Danilo el candidato. Y no creo que van a inventar con una tercera fuerza. ¿Qué ha pasado con los partidos políticos? Porque se está discutiendo una ley de partidos. Entonces nadie ha hablado de consultar a las bases. Ya pasó todo, ¿no? Ya no podemos. Pero nadie ha hablado en el país de someterle nada a la militancia de los partidos. Es decir, la militancia de los partidos, en esencia, no conocen la ley de partidos. Por ejemplo, en Dajabón están los partidos, pero esos son partidos de Dajabón, no son partidos nacionales. Ellos tienen sus propios intereses. Claro. Entonces, ¿por qué en Dajabón no se discutió la ley de partidos? Esa es la gran pregunta que yo me hago. ¿Hacia dónde van los partidos que se olvidaron de su militancia? ¿Hacia dónde? ¿Cómo vamos a ejercer la democracia? ¿Cómo se va a ejercitar la democracia? Si la militancia de los partidos no tiene ningún tipo de participación en la toma de las decisiones de los propios partidos. Tiene razón, doctor, eso es verdad. Yo pienso que la ley debió discutirse sobre la base del consenso y del diálogo. Pero si usted observa, solamente una corriente de un partido, con su mayoría mecánica, quiere aprobar la ley. Porque si el PLD... Ni siquiera hay consensos en el PLD. Si el PLD hubiese bajado eso no a su base... No hay consensos en el PRM, que son las dos fuerzas principales del país. Porque los grupos están jugando a sus intereses propios. Si el PLD le somete a su base ese artículo, y es el PLD que decide, no hay problema, no hay crisis. Correcto. Tiene que someterse quien sea a las decisiones. Y entonces yo creo que ahí es que está el error. No si son abiertas o cerradas, es que la mayoría decida. Porque se está abogando por la mayoría. Sí, pero ¿por qué no se sometió a los partidos primero, a las militancias de los partidos que tienen experiencia política? Por ejemplo, las generaciones que formaron el PRM, el PRD y el PLD tienen tantas experiencias políticas como los que están dirigiendo, porque le dieron toda su vida a esas organizaciones. ¿Y por qué no se le sometió a esa gente para que entonces todo el mundo se sometiera? Por ejemplo, yo creo que el gran error histórico del PLD en esta ocasión fue dejar que el comité político traspasara, como nunca había sido, una contradicción al seno del Congreso.
porque el comité político siempre tomaba sus decisiones, sea cual sea. Yo trabajé 7 años en prensa con los senadores del PLD en 1991, hasta que quedó un senador. Y siempre vi que se le sometía, el comité político le sometía a los senadores y a los diputados las decisiones trascendentales, no todas, ¿no? Pero las trascendentales como esta. Entonces, eso es lo que ha creado la crisis que tenemos. Correcto. ¿Sí? Como debió ser. Sin embargo, usted observa que por primera vez el bloque de senadores del PLD, en contradicción contra el presidente de su partido, Leonel Fernández, aprueba las primarias abiertas y simultáneas, que se van de la reunión y de la sesión los seguidores de Leonel Fernández, lo que manda un mensaje de que hay una crisis real en el partido. Y eso también es grave en este momento. Porque lo dejaron suelto, Lo dejaron chivo suelto, sin ley. Lo dejaron suelto, sin una orientación. Son decisiones personales. Y peor ahora, yo escuché ayer al presidente de la Cámara de Diputados plantear que quiere mandar ahora el proyecto otra vez, o que el comité político ahora decida la suerte del proyecto. O sea, la verdad es que uno no entiende dónde está la sapiencia, la experiencia política, porque están jugando a los intereses del proyecto de reelección del presidente. Y eso va a crear aquí en este país una grave crisis institucional. Estamos cometiendo los mismos errores que se han cometido en todos los países de América Latina y vamos a terminar prácticamente liquidando el sistema de partidos políticos en la República Dominicana. Y eso es grave para la democracia. Mario, ¿en qué año fuiste la primera vez legislador? 2002. 2002. 2. Hasta el 2010. ¿Tú participaste en la modificación constitucional para llevar a Hipólito Mejía a la reelección? No me había juramentado todavía. Lo aprobaron, recuerda, en la transición de mayo a agosto. ¿En qué año fue eso, lo de Hipólito? En el 2002, pero en la transición, antes de juramentarnos, los senadores que habíamos ganado. A los que salieron. Ese proceso. Lo que iban a salir. Fue lo que aprobaron. Porque era más fácil. Bien. El que va a salir, Sí, más bien. fácil. Una pregunta. Entra en un acuerdo. ¿Cómo fuiste 2002, 2004, 2006? 2002, 2006, 2006, 2010. Es decir, ¿cuántos años fuiste? 2 periodos. 2. Tuviste el privilegio de ser senador de una provincia fronteriza en un momento en que hubo un cambio importante en la migración dominicana. Acuérdate que ahí sale Hipólito y entra Leonel. el PLD, 8 años. ¿Tú has percibido ciertamente que aquí ha habido un cambio en la migración o que ese fue un movimiento que se ha permanecido, aunque ha subido, es estable en su ascenso, o que hubo un boom de incremento de llegadas de extranjeros a República Dominicana? Un boom. Hubo un boom. ¿De qué año a qué año tú lo percibes? Yo lo percibo del año 2006 hacia acá. El Del número- 2006. Sí, Todavía está. todavía está. Lo que tú ves prácticamente en los medios de comunicación es solamente publicidad. Si te vas a Dajabón o a la frontera te das cuenta que el flujo de haitianos sigue creciendo o es igual y permanente. Yo quiero, Ahora, por ejemplo, el gobierno tomó algunas medidas, que es el aumento de los militares en la frontera. Allá hay 400 militares nuevos en Cefrón. Bien. 400, están equipados, militarizados. sí, pero yo Hasta un tucano llevaron. quiero pero que, perdóname. continúa igual. Sí, pero perdona, yo quiero que tú hagas este análisis. Ahí conviértete en analista fronterizo. Machi Contan y yo vivimos, no fue que nos lo contaron y nos dijeron, vivimos como testigos de excepción. Él una vez trabajando en el CEA y nosotros como arrendatarios de un ingenio del norte. Tradicionalmente, desde Trujillo hasta Balaguer, y puedo decir desde Trujillo hasta Balaguer y hasta Hipólito Mejía, había una costumbre. Se importaban, en vez de artículos, se importaban personas, como si fueran objetos, que se dedicaban al corte de la caña. Esas personas que llegaban cada año
una parte importante regresaba a Haití y otra parte se quedaba en República Dominicana. Eran hombres mayores de edad, no eran niños, como dicen alguna gente, solteros o con sus parejas en Haití. Tú no veías hasta los años 90 y tantos mujeres ni niños haitianos aquí en República Dominicana, y a partir de cierta fecha empezaron a llegar mujeres, niños y una cantidad fuera de lo común de familias haitianas. La pregunta es la siguiente: ¿tú consideras que esa situación está propiciada o que fue un fenómeno migratorio, de que las personas se mueven hacia donde viven mejor? Mira, yo pienso que es un fenómeno hasta natural. Ahora, usted va a la frontera, Olito, y la convivencia entre nosotros y los haitianos, para incluirme, es normal. Es más, tú vas, por ejemplo, al barrio Benito Monción, ante Barrio Sur, y tú encuentras tantos haitianos como haitianos conviviendo con la dominicana. Si tú preguntas, ¿y quién dice que está ahí? Ah, José Pie. Oye, ¿qué hace José Pie ahí? No, José Pie es el esposo de Juana, tiene 3 niños. Y él se va en la mañana a trabajar a Haití y regresa en la tarde a su casa. ¿Va a trabajar a Haití? Correcto, agricultura, y viene en la noche a su casa. Pero igual, hay dominicanas y dominicanos también que viven de aquel lado. Los mecánicos, por ejemplo, pasan por su frontera a arreglar vehículos a Haití. O sea, es una convivencia prácticamente normal. Tú vas al parque y te encuentras 20, Sí, pero 30 pero niños tú estás hablando de 1 kilómetro para cada lado. Es decir, tú estás hablando de Juana Méndez y de Jabón. Correcto. Yo no estoy hablando de Juana Méndez, porque tú Habla de la sabes que en frontera todas partes, tú vas a Portugal y España. Y es lo mismo. Tú vas a Centroamérica y vas a Y es Nicaragua. lo mismo. Pero lo que pasa en Dajabón, pasa en Elia Piña, pasa en toda la frontera, Julio. Ahora, cuando tú escuchas, por ejemplo, aquí en la capital, un sabio de esto opinando que no va a la frontera, piensa que la cosa es diferente. No es así. Pero acaban de haber Es más, tú vas a Dajabón, una declaración. en la mayoría, en mi casa, ¿quién limpia en Dajabón? Una haitiana. En Pedernales te dicen. Tú vas a la finca de la gente, ¿quiénes trabajan? Los En haitianos. Pedernales te dicen a ti. Esa es la verdad. Escúchame, en Pedernales se dice que la economía de ese pueblo ha mermado cuando sacaron la mayoría de los haitianos. ¿Es así? Es así. Y en Dajabón también. Cuando merma la visita de los haitianos al mercado, el mercado se cae. Porque ese es un mercado que genera entre 40 y 50 millones de pesos por mercado. Ahora, ¿quiénes son los mayores compradores? Y los haitianos. Cada día, dices tú. Sí. Cada día de mercado. Lunes y viernes. Lunes y viernes. No que se lo ganan, sino que se mueven esa cantidad de dinero. Y se han hecho estudios sobre eso. Es más, Dajabón sobrevive por ese mercado. Tienen más capacidad de dinámica económica que la producción de arroz. Hay muchos dominicanos que van que la producción de leche. a Dajabón a comprar mercancía que traen los haitianos. Claro. Pero ese no es el problema, Es más, porque todas las fronteras son binacionales. Correcto. El problema es la churchi. Machi, los jueves, por ejemplo, llegan tantos dominicanos de todo el país a comprar que tú no encuentras una habitación en ningún hotel. En Dajabón han hecho 16 hoteles en los últimos tiempos. Y tú no encuentras una habitación el jueves, ni el domingo, por la cantidad enorme de dominicanas y dominicanos que van a aprovechar el mercado. Esa es la verdad. Y Dajabón no puede subsistir sin ese mercado. ¿Tú entiendes que el gobierno del PLD facilita esa movilidad de haitianos hacia aquí, o es una cosa que ellos no pueden evitar? Te puedo asegurar que ha sido más flexible. ¿Cómo? Los gobiernos del PLD han sido más flexibles en eso, salvo los últimos 45 días en que el presidente se pronunció en el Congreso y ha aumentado el control. Ha aumentado el control, pero ha aumentado por el número de efectivos militares que están en la zona. Y cuando tú observas, yo lo decía hace unos días en un programa, cuando tú observas la cantidad de militares, hace más daño que bien. ¿Y la Porque cantidad entonces, de militares eso aumenta el tráfico o lo disminuye? Aumenta el comercio. Porque, Julio, no hay forma de que los haitianos penetren en República Dominicana si no hay convivencia con los militares. No puede pasar la mercancía si no hay convivencia con ellos. ¿Cuánto le cuesta a un haitiano entrar al territorio dominicano
pero no al mercado, sino entrar y quedarse, y irse a Santiago, pasar la frontera, ¿cuánto le cuesta? Entre 4.000 y 5.000 pesos. Y hay una Porque tienen que pagar al motoconcho, al motorista que vive de eso, Sí. que lo traslada A la guagua. a la guagua o hasta Guayubín, Sí. lo saca de la zona para ir evadiendo los controles militares y te lo colocan hasta Guayubín. ¿Y para que cómo de ahí- se diferencia ese inmigrante del que viene a hacer negocio al mercado de Dajabón? Las autoridades manejan esa cosa bien. ¿Saben quién viene a hacer negocio y quién viene a quedarse? Sí, pero con el tiempo tú vas conociendo cuáles son los comerciantes y los empresarios haitianos. Y lo pueden diferenciar, ¿entiendes? Pero no es una tarea tan fácil, Julio. El que vive allá es el que ve el problema. Pero, por ejemplo, te voy a decir, Ahora ya pueden mandar 1 millón de militares y no hay forma de que puedan eliminar. ¿por qué? Porque Dajabón vive de ese Ahora, yo te de voy a ese decir, tráfico. estamos hablando de vive la- de ese mercado. Estamos hablando de las Fíjate que puertas. en los últimos días en Dajabón han estado hasta disparando los militares. Ahí hay 6 muchachos ahora que recibieron impacto de bala. Creo que hay 3 ya que están prácticamente inválidos. Y sin embargo la gente continúa, porque de eso que vive. Pero yo te ¿Qué voy van a a... hacer? Hazme esta diferencia. Las puertas, Pedernales, Jimaní, Elías Piña y Dajabón. Hay algo que nunca he podido entender. El asunto de Manzanillo y Haití, por ahí entra gente. Pero muy por poco, Montecristi. muy poco, Bien. muy poco. La pregunta es la siguiente. Yo te puedo invitar a que visitemos ciertos territorios del lado dominicano donde no hay ningún tipo de control. Por ejemplo, yo te llevo a Calimete, allá arriba, entre Elías Piña y Hondo Valle, Y no hay y tránsito. vemos que hay una casita haitiana ahí y una casita dominicana ahí, y no hay tráfico. ¿Por qué ahí no se mueve a pesar de que no hay militares? Y ni esa gente, ni hay una entradera, ni hay un... Porque no al comercio, Julio, no al dinero. No hay Lo vida. que mueve el tráfico No hay- es el dinero. no hay vida. En Dajabón van al mercado. Pero Pero ¿por qué no entran los ilegales por ahí? No, Por ahí no entran los No, ilegales. porque ¿Por qué? Los militares No hay militares tampoco. Pero que no por hay eso, militares. si no hay Lo que militares, hay es una ¿a quién- pirámide a quién ahí. le Pero va ¿a a qué van a pagar? entrar, Julio, si no, ahí no se mueve el dinero? ¿A quién Es un le van problema a pagar económico. para entrar? Es un problema económico. Mira, eso De lo vi sobrevivencia. yo, mira. Esa es una familia haitiana que vive al lado de de una pirámide. Doctor, Le dimos galletica de soda y mira le entregamos una galletica de soda. Pero nosotros estábamos en territorio dominicano y ellos en territorio haitiano, sin ninguna verja, sin ninguna cerca. Y esa gente tan tranquilo ahí, mira ahora lo que viene. ¿Verdad? Entonces nunca nos hemos explicado. Esa me lo dijo, son 6 más que hay allí. Doctor, tiene ¿y una por qué- explicación, ¿por qué Julio. entra por la ventana si la puerta está abierta? Entonces, ¿por qué Eso se- es lo que yo no entiendo. ¿Por qué está vestido adelante y atrás el fundillo está abierto? bueno, está- pero que no hay a quién pagarle. No hay comercio. No hay ¿Por qué comercio. no entran ellos? Está bien. Julio, y la distancia. Doctor, ¿y qué tan fácil es moverse de ese punto para llegar Claro, a la ciudad? Facilísimo. Por lo mismo yo llegué. No, pero- y el tráfico vehicular, doctor, Y la- tome y la todo eso en distancia, cuenta, y las la distancias. Porque el tráfico en Dajabón es por el mercado. Yo le he Es el dicho- dinero. Bien. Mario, una pregunta. ¿Ese incremento es bueno o es malo? Para nosotros la frontera es bueno. Porque dinamiza. Mira. Dinamiza. Sí. Esa es la pirámide, 192, 182 del lado de República Dominicana, 192, ¿verdad? Lo que yo pienso. Y ahí no Julio, hay problema, lo que me está diciendo el doctor es así, me está diciendo, porque tú puedes cruzar ahí, pero no sabes lo que vas a hacer Cuando después. esté de este lado. ¿A dónde te van a llevar? Porque el nivel de pobreza que hay en esa zona, de aquel lado y de No hay este lado, es la motorista. misma. Es la No hay misma. motorista. A Dajabón se mueven por la economía, por el mercado, a buscar dinero. Y es natural. ¿Por qué el mercado de Dajabón es mayor que el de La Piña y del sur profundo? Porque en Dajabón el mercado es mayor, son más los beneficios y por tanto el tráfico para allá y para acá es mucho más grande. Más fluido. Es más fluido, es natural.
Julio, Si tú en fueras- Dajabón no hay quien camine los viernes. Bien, para nosotros Ni los terminar, lunes. Mario, para nosotros terminar, si fueras senador hoy, sin tus compromisos que tuviste en el pasado con tu partido, como persona, ¿quién es, tú serías partidario de una modificación constitucional en este momento? No, de ninguna manera. No. No. Yo pienso que modificar la Constitución de la República le hace daño a la parte institucional. La Carta Magna no puede ser un juguete. En, no tu- puede en- ser en un tus papel. dos periodos, ¿cuántas modificaciones constitucionales tuvimos? Dos. En los 8 años. Yo participé, recuerda, en aquella asamblea constituyente En el 2010. en el 2010, Sí, la nueva constitución. la nueva constitución, correcto, que recuerdo como ahora, le dije a Miguel Vargas, está cometiendo un grave error con subir al cuadrilátero a 2 excampeones. No, Hipólito tiene menos de un 1%. Y lo digo, tiene menos de un 1%. Pero porque, quien vino aquí y dijo eso fue usted. Claro, lo Usted dije. lo dijo en su momento. Claro, y le dije, tiene menos de un 1%. Ah, porque él habilitó. Está La prohibición. prohibida la Él habilitó presión, a Leonel. pero si lo habilita y lo sube al cuadrilátero, son 2 excampeones. Palabra bíblica. Y mira- No solamente no fue candidato presidencial, porque Hipólito le ganó la convención. Ahí está Miguel, prácticamente liquidado políticamente. Los errores. Tú puedes estar o no con Hipólito Mejía, pero un hombre que tiene un carisma fuera de serie. Y Leonel Fernández. No, tú el que ha sido presidente de poder aquí. Correcto. Pero si tú observas, los dos líderes más carismáticos que tiene el país, en este momento carismáticos, Sí. son Hipólito Mejía y Leonel Fernández. Sí, pero hay un problema. Aunque esté fuera del poder. Mario, eso es así. es que por primera vez los 3 expresidentes están activamente políticamente. Correcto. Los Por 3 primera están vez. activos. Y eso no se había dado nunca. Y con relativa fuerza los 3. Seguro porque el que ha sido presidente de un poder. Claro. Hipólito Mejía, a los 3 meses de haberlo habilitado, ya tenía 24%. A los 3 meses, como usted plantea, fue presidente de la República con compadres, comadres en todo el país, articuló un proyecto y nos ganó la convención. Que votaran o no algunos peladistas, pero ganó la convención. Contamos los votos y no la ganó. Abierta, Bien. Julio. Por ser abierta, facilitó todo. Bien. Lo mismo que se pretende ahora. Bien. Finalmente, ¿tú visualizas un reencuentro del PRD y el PRM? No, no lo veo por ahora. No lo veo. Bien. Mario, Gracias a ustedes. Pero Gracias. pienso, Julio, que viene una crisis en el PLD. ¿en él? En el PLD. Y que aquí podrían haber en el 2020, lo vaticino ahora, 2 frentes electorales. Si el PLD va a su crisis, aquí habrá un frente que lo podría conformar Leonel Fernández, Luis Abinader, y este frente Hipólito Mejía y Danilo Medina. La ¿Con tesis qué es- sombrilla, eh? La tesis es que si se Danilo, dividen, pierden los dos. Eso es posible. Eso es posible. Entonces yo pienso que realmente el momento de reflexión es de comprensión. Si esa- queremos salvar la democracia. Y podía llegar en la eso a República ser Dominicana. hasta una alianza electoral. Claro, Julio. Ha pasado en toda América Latina. Y aquí están dadas las condiciones. Leonel no va a permitir esta vez que se le derrote como en el pasado. Bueno, por lo que he visto, no. Y además, No, él se lo hizo a Danilo, pero no va a permitir que se lo hagan a él. él no se lo permite. pero su posición es más radical ahora Oh, y más sí. resuelta que en el pasado reciente. Bien. Mario, gracias. Gracias a ustedes por la Mario invitación. Torres, ex senador de Dajabón.